Muchas gracias, Raimundo. Eh, Se encuentra también presente Alejandro Valdebenito. Está por ahí Alejandro, quien es presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo, y le daríamos la palabra a él para posteriormente iniciar, Soledad, la votación en particular del proyecto de retorno seguro. Alejandro, ¿está por ahí? Sí, estimado presidente. Si me permiten compartir, por favor. Inmediatamente. Ahí está. Gracias. ¿Se logra apreciar? Sí, se ve bien. Gracias. Señor presidente de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados, señor Juan Santana Castillo, será usted y por intermedio suyo a todos los integrantes de esta comisión, evidentemente agradeciendo la invitación que se me ha cursado como presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, y en especial saludar a la honorable diputada Cristina Girardi, que aceptó mi intervención y que pudo gestionar esta presentación. Esta es una presentación breve de los seminarios y distintas interacciones que hoy hemos hecho con distintas entidades. Entonces, una presentación que ya han visto más de 1,5 millones de personas. Lamentablemente, a nosotros el Ministerio no lo invitó a participar de la confección de los planes estratégicos de seguridad. Soy evidentemente Alejandro Valdebenito, presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, y claramente, y lo quiero señalar, somos los únicos expertos. Es a nosotros que el Código Sanitario reconoce como expertos. Los demás son titulados con especialidades. Solamente nosotros somos expertos. Soy ingeniero en prevención, soy magíster en economía y terminando un doctorado en economía. En el área de educación soy paraacreditador de la CNA, he acreditado más de 8 universidades, y a nivel de educación básica y media he acreditado más de 225 programas de estudio de nivel técnico medio profesional, cuando existían en esos años todavía a través del proyecto Chile Califica. No voy a contarle la historia del colegio, la presentación se la voy a enviar por correo después para no aburrirlos con eso. Simplemente contarles que el colegio de expertos, antes de realizar esta presentación, evidentemente, se preguntó cómo funcionaban los establecimientos educacionales, cómo se hacía la operación al interior de la gestión educacional, para poder responder a las preguntas y a las dudas que los colegios de profesores, la asociación de funcionarios de Junge, de Integra, y la asociación de colegios particulares lo han preguntado más de 14, 18 centros, corporaciones de colegios particulares lo han preguntado por qué tema, y cuando le hemos explicado esto, la gran mayoría ha decidido no volver a clases, y no es un tema de voluntad, es un tema que nosotros analizamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, y dentro de la especialidad nuestra, que tiene que ver evidentemente con la administración estratégica del riesgo. Y en función de eso preguntamos cuáles son las condiciones de infraestructura, cuáles son las condiciones de recursos humanos, cuáles son las logísticas de operaciones, de salida, cómo llegan los alumnos a los establecimientos educacionales, qué características tiene este recurso humano. Aquí hay datos que son bastante curiosos, bastante interesantes. Eh, los personales de los colegios, sobre todo aquellos que están como asistentes de educación, como auxiliares, asistentes de educación de parvularia u otros, viven en sectores vulnerables, donde la facilidad del contagio es bastante más alta, y ustedes lo han podido comprobar en las distintas estadísticas, y por lo tanto es un factor que hay que considerar también. La Universidad de Chile sacó un estudio sobre esto que manifestaba claramente que antes de volver a los espacios educativos, había que analizar cómo iba a ser el traspasaje de sectores con distintos comportamientos de la pandemia. Efectivamente, uno pudiese decir, en Chile existen una pandemia con 14 o 15 micropandemias, porque evidentemente los factores territoriales hay que analizarlo y hay que estar presente. Ahora, bajo ningún punto de vista, ya que hay que ser bastante metódico, serio y científico, se puede comparar los casos de las islas
con lo que pasa en el territorio nacional. Son comportamientos geográficos absolutamente distintos y no voy a entrar en eso, pero no tiene consideración técnica discutirlo. Dentro del contexto legal, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es cuál es el contexto legal que hoy día tienen los establecimientos educacionales, cuáles son el contexto legal que hoy día tienen para funcionar. Ahí está, ¿no es cierto?, la Constitución República de Chile, el Estatuto Docente, el Código del Trabajo, en fin, todas las leyes que aquí ustedes han promovido al interior de este Congreso de la República que han sido aprobadas, el 289, el 594. Recordar que existe una política nacional de seguridad en establecimientos educacionales. También recordar que existe una política nacional de seguridad y salud ocupacional, muy atento con las circulares de la suceso. Yo he visto mascarillas ahí que se han promovido por parte del ministerio, pero que van en contra con la misma circular de la Superintendencia de Seguridad Social. El paso a paso hay un problema muy profundo que tiene que ver con lo que está sucediendo con el decreto 313, que lo vamos a ir explicando con toda su argumentación. También nos preguntamos qué herramientas de prevención hoy día existen al interior de los establecimientos educacionales. Efectivamente están los comités paritarios, ¿no es cierto?, donde todo establecimiento, todo lugar de trabajo con 26 personas debe formar un comité paritario, los departamentos de prevención, pero ojo, a nivel de establecimientos educacionales, más del 75% no cuenta con departamentos de prevención de riesgos. O sea, no cuenta con un experto especializado, con un técnico, un ingeniero ya especializado, que pueda dar garantías que las medidas que se están tomando, que las medidas que se están implementando están en lo correcto. Una cosa es lo que se dice en términos de que hay que elaborar un programa, que hay que elaborar un procedimiento, que hay que elaborar, ¿no es cierto?, un sistema, pero ¿quién lo elabora? Acá el director general de Educación ha establecido que las comunidades educativas, está bien, hay que involucrar a las comunidades educativas, pero sin duda esto es un tema técnico, es un tema no tan solo de creer cómo se debe hacer, sino de tener la certeza científica, la certeza técnica de cómo se deben implementar los sistemas de administración estratégica del riesgo, y donde observamos hace mucho tiempo, lo hemos planteado también en otras comisiones, que no hay expertos en prevención de riesgos al interior de los establecimientos educacionales. ¿Ya? Y ahí tenemos un problema que es bastante mayor. Fíjense ustedes que la ley de subcontratación en una empresa con 50 personas, adultos, exige inmediatamente un plan de prevención, un sistema integrado de gestión de riesgo a cargo de un profesional, de un ingeniero en prevención de riesgo. O sea, para 50 adultos debemos contar con un sistema integrado de gestión, pero para un establecimiento escolar que tiene 60 profesores y tiene 840 alumnos, no se debe contar con un departamento de prevención de riesgo. Entonces, no podemos llegar a decir que están las condiciones. Todo lo contrario, faltan condiciones. Al interior también de los establecimientos educacionales coexisten dos reglamentos, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y el reglamento interno, ¿cierto?, que involucra aspectos de seguridad y convivencia. El diputado Rodrigo González, dentro de su moción, manifestaba que se debe crear, ¿no es cierto?, un reglamento sanitario. La sugerencia nuestra es que ese apéndice ya de aspectos sanitarios bajo el COVID debiese estar inmediatamente en el reglamento, ¿no es cierto?, interno de aspectos de seguridad. Es abrir el reglamento que ya existe e incorporarle, pero que lo haga una persona que sepa de prevención, que tenga los conocimientos técnicos para no cometer errores. Un error en este instante, un error en estos casos puede ser tremendamente complejo, puede ser tremendamente fatal. La política nacional, ¿no es cierto?, el plan integral de seguridad, que ojo, el plan integral de seguridad no incorpora riesgos biológicos, ni riesgos a la salud mental. Y si uno mira los datos de la Superintendencia de Educación, los mismos datos que están en la página de la Superintendencia, va a ver que los principales riesgos hoy día no están, ¿no es cierto?, en los riesgos de desastre, sino están en los riesgos de convivencia. Y hoy día, ¿no es cierto?, le hemos agregado este nuevo riesgo, que es un riesgo biológico invisible a los humanos, que es el COVID-19. Y el decreto 313, estimados diputados y diputadas que lo acompañan en esta comisión, recordar que el decreto 313 no da cobertura a enfermedades. Y eso es un tema vital para este caso. ¿Y por qué es vital? Porque si un niño, un adolescente, se llega a contagiar por COVID al interior del proceso educativo, el costo de la enfermedad lo van a tener que asumir los padres. No lo va a asumir no lo va a asumir el seguro de accidentes.
Hay una resolución de parte de don Claudio Reyes, superintendente de la Suceso, de la Superintendencia de Seguridad Social, que manifiesta claramente que el COVID no tiene cobertura del seguro. Entonces la pregunta que también nos hacemos desde el mundo de la prevención, y que ojalá no pase, si no queremos que suceda, pero si llega a suceder que un alumno se contagie, ¿quién se va a ser responsable de ese costo? Y ustedes han visto publicaciones en los distintos diarios de características nacionales, donde el costo puede variar de entre 500.000 a 28 millones de pesos. Hay algunas publicaciones que hablan de mucho más, dependiendo de la gravedad efectivamente que haya adquirido la enfermedad de la persona, dependiendo su plan de salud, de la cobertura, etcétera. Y eso es un riesgo que es bastante alto y puede suceder. No nos digan que no se puede contaminar. Todos los datos científicos nos dicen que sobre todo los adolescentes se pueden contagiar de la misma manera que se puede contagiar un niño, y debemos también tener en consideración que el 70% de los alumnos en Chile tiene problemas de enfermedad de base, sobrepeso, hipertensión, prediabetes, etcétera, lo que puede agravar su condición. Pero nadie se va a hacer cargo. Y hay que preguntar también, no sé si el director de la GEL lo va a poder responder eso, ¿qué pasa con la responsabilidad legal del sostenedor? Recuerden que es el sostenedor el que asume el riesgo. Es el sostenedor el que va a tener que responder ante los tribunales de justicia en caso de que un niño se contamine y sea el peor de los escenarios, lamentable, y fallezca. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad legal? Porque hoy día el ministerio nos está diciendo, abramos los colegios. Estoy de acuerdo que en algún instante técnicamente hay que abrir los colegios con todas las condiciones sanitarias, con todas las medidas, con todo lo que debemos tener. Pero eso no quita la probabilidad de que alguien se contagie. Aún es más, lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación, con un kit de seguridad que no es un equipo de protección personal. Y eso también hay que tenerlo en consideración, porque cuando entregamos equipos de seguridad que no son los adecuados, el riesgo potencial de daño es bastante mayor. Y también pudiésemos hablar acá, veo diputados, ¿no es cierto?, de la región del Biobío, ¿ya?, y de la región de Ñuble, que en algunos sectores, en algunas regiones, ya es imposible volver. O sea, en la comuna de Concepción, de Chillán Viejo, de San Pedro de la Paz, de Talcahuano, de aquí a fin de año es imposible volver. Los números no cuadran, los números no dan. Entonces, hagamos también logística inversa y veamos cuáles son inmediatamente, despostemos el animal, como le gustaría decir al diputado Bobadilla, ¿ya?, cuáles son los sectores territoriales que ya no tienen posibilidades de volver. Y seamos francos en eso, seamos sinceros en eso, porque aquí no estamos jugando, aquí estamos hablando de datos científicos, de datos técnicos. Me hubiese gustado que el ministerio hubiese invitado a este presidente a conversar con ellos y a ilustrar cada una de estas situaciones, que son situaciones bastante complejas. La misma OMS ha definido que se deben tener 6 consideraciones mínimas para poder producir de confinamiento y uso de espacios públicos. Lo primero es que la transmisión del virus esté controlada. Caso que en Chile no es así. Recién hoy día tuvimos nuevamente 1.700, el domingo tuvimos 2.000. En Chile el COVID no está controlado. Y eso también debemos tenerlo sobre la mesa, debemos tener la capacidad analítica y técnica de decir, ¿ya? Más allá de que algunos territorios están en mejores condiciones que otras, la realidad nacional es que el COVID no está controlado. Y ahí vuelvo a colocar el ejemplo de Magallanes. Magallanes, en la situación que tiene, con casi un 20% de positividad, debiésemos pensar inmediatamente que nunca va a volver este año y debiésemos ser realistas en ese sentido, que el sistema esté preparado, ¿no es cierto?, minimizar los brotes, que eso sí se ha hecho, se ha avanzado bastante en eso. Y ojo con las medidas preventivas, aquí se habla de medidas preventivas, pero estamos confundiendo la medida preventiva con las medidas de control. La medida preventiva es una medida de diseño, de condiciones, de arquitectura, ¿ya? ¿Y cómo se van a comprobar esas medidas, estimado presidente? Por un tema súper sencillo. Revisen la página de la Superintendencia de Educación, vean la planta de trabajadores de la Superintendencia de Educación, nosotros lo tenemos por oficio, por lo demás, donde no tienen ningún experto en prevención de riesgo para fiscalizar. Entonces, ¿cómo hoy día la fiscalización los va a poder decir que evidentemente se están cumpliendo las condiciones si dentro de su planta de trabajo no hay ningún experto? Hay arquitectos, hay ingenieros comerciales, hay profesores, hay abogados hartos, pero
ingenieros, expertos en esta materia, no hay ninguno. Hoy día el aparato fiscalizador no los puede dar garantía. Hemos visto planes de emergencia, PICI, autorizados de alguna otra forma por la Superintendencia de Educación, que están mal hechos, que están mal diseñados, que no cumplen con lo que debiesen cumplir, con matrices mal hechas, donde muchas veces estos planes no lo hace una persona con conocimiento técnico, sino termina siendo el profesor de turno, el director, el asistente, el paradocente, etcétera, pero sin consideraciones técnicas mínimas para poder evaluar si acaso está bien hecho o está mal hecho. Tener controlado el riesgo de importación. Y cuando hablamos de riesgo de importación, no nos referimos solamente al riesgo de contagio por frontera, sino también en espacios territoriales. Recordemos ya que en el caso del modelo chileno, muchos de nuestros docentes cruzan distintas comunas. Por ejemplo, un docente que vive en la comuna de Concepción y tiene que acercarse a San Pedro, ¿no es cierto?, no está en cuarentena, pero Concepción sí. Entonces, ese trasvasije de circulación también debemos considerarlo al momento, ¿no es cierto?, de realizar la vuelta a clase, de realizar una clase presencial. Y lo último, ¿no es cierto?, que tengamos una población completamente educada, comprometida y capacitada, y recién estamos diciendo que ahora vamos a capacitar a los docentes cuando vuelvan. Esto tuvo que haber sido hace bastante tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los colegios no están cerrados, los colegios han seguido funcionando, han seguido vacunando, han seguido, ¿no es cierto?, entregando guías. No es que la educación se haya terminado, y la educación ha cambiado de forma, y el dato del FMI, la verdad es que es un dato que no aporta mucho a la causa, es un dato bastante raro y bastante complejo analizarlo. Veamos también el contexto internacional, qué pasa con el COVID en el mundo y en Chile. Si estamos dentro de los 14 países con mayor tasa de contagio, con la mayor cantidad de muertes. Y esta cifra es sin considerar ya esta discusión que se ha formado por el registro que tiene la DEIS, que sumaría casi 5.000 más y lo dejaría sobre Sudáfrica. Estos datos están actualizados hace 20 minutos, están recién hechos, los graficamos hace muy poco para que ustedes pudiesen apreciar el contexto del cual estamos conversando, del cual estamos hablando. Y si no tomamos todos los datos, si no tomamos todas las consideraciones, vamos a tomar decisiones raras. Fíjense que Chile sigue estando dentro de los países con mayor cantidad de contagios, es casi el 2% de la población. En un país de 20 y tantos millones de habitantes, no podemos compararlo con Estados Unidos, ni con Colombia, ni con España, ni con México, porque la población, ¿no es cierto?, de nosotros es bastante más reducida. ¿Y qué ha pasado con aquellos países que han vuelto a clases? ¿Cuáles son las características de estos países que han vuelto a clase? Vean el caso de Dinamarca, que fue uno de los casos que se ha nombrado mucho, pero cuando Dinamarca decide volver, la cantidad de contagios por día era de menos de 400 personas y era bajo las 200 personas cuando deciden volver. Caso contrario al de Chile, donde el promedio del último mes ha sido 1.700 personas. Entonces son realidades distintas y que no podemos llegar y comparar. En el caso de Nueva Zelanda, que también lo hemos comparado, en Nueva Zelanda recién lo podemos comparar con Isla de Pascua, son dos islas, es imposible comparar territorialmente Nueva Zelanda, compararlo, ¿no es cierto?, con lo que pasa en Chile, pero cuando Nueva Zelanda decide volver, la cantidad de casos diarios era de menos de 20 personas diarias. Entonces, hay que analizar bien los casos. También se ha nombrado mucho el caso de Holanda, el caso de los Países Bajos. Esta información fue actualizada hace 40 minutos. Ustedes pueden ver que cuando Holanda decide volver, allá por mayo, junio, la cantidad de casos que tenía era de menos de 500 casos diarios. Insisto, caso contrario del modelo chileno. Holanda es el único país que lo podemos comparar técnicamente, ya que tiene una proporción de habitantes bastante similar a la nuestra, pero cuando ellos deciden volver es porque tenían menos de 500 casos diarios. Y en el caso nuestro tenemos 1.700 en promedio en el último mes. Entonces, esos datos estadísticos son muy importantes al momento de tomar decisiones, al momento de tomar alguna conclusión. Veamos el caso del modelo chileno. El modelo de Chile al 5 de septiembre tuvo nuevamente 1.965 casos.
Fíjense la curva, comparen la curva de Chile con los demás países, es una curva absolutamente distinta, con un pez gigantesco que tuvimos, ¿no es cierto?, allá por lo menos entre mayo y junio, baja levemente, pero seguimos teniendo todos los días, todas las semanas, sobre un promedio de 1.700 casos diarios. O sea, ¿lo podemos comparar con otros países? No, no podemos compararlo. Y aquí tenemos que ser tremendamente técnicos. Esto no se trata de decir con una bandera política de si hay que volver o no volver. Se trata de observar los datos técnicos. Se trata de mirar el fenómeno del riesgo como lo que es, como un fenómeno probabilístico, como un fenómeno, ¿no es cierto?, que con una decisión mal tomada lo puede costar absolutamente caro. En las matrices de riesgo que hemos realizado, nosotros calculamos una probabilidad de incidencia del 66%, porque el IR que tenemos en Chile todavía sigue siendo sobre el 1,2, y si juntamos los datos corregidos puede ser incluso ante el 1,3, es una cifra bastante mala, y es por eso que nosotros sostenimos, y lo hemos discutido con el Colegio Médico, lo hemos discutido con la sociedad científica, con nuestros centros de estudio, y todos los datos nos dicen que el comportamiento sigue siendo bastante complejo, que el comportamiento sigue siendo bastante malo, donde hay comunas que han salido de la fase 2, que entraron a fase 3, pero que se está produciendo una aceleración del 14% del contagio. Alejandro. ¿Sí? Sí, le quería pedir si puede ir cerrando la presentación porque estamos por sobre el tiempo de la presentación por invitado. Por favor. No tenía idea de cantidad, nunca me informaron la cantidad de tiempo. Yo pediría que se escuchara esto. Aquí el Colegio de Expertos hace un trabajo serio y técnico, y evidentemente cuando lo invitan a exponer es para exponer datos serios y técnicos, ¿ya? Entonces, si veo a los diputados pasearse hablando por celular, evidentemente yo no sé si están escuchando la presentación, tampoco sé si la están haciendo oídos a la presentación. Insisto, esta es una presentación que ya la hemos realizado en varias ocasiones, que es bastante más larga por lo demás, y que lleva más de 1,5 millones de reproducciones. Entonces también pediría... Alejandro, por eso también lo invitamos, para poder escucharlo, porque hay interés de la comisión. Pero tal como lo dijimos al inicio, hay una convocatoria que a votar 2 proyectos de ley, y estamos citados hasta las 4:30. Entonces es por eso. De hecho, no le establecimos un periodo de tiempo para que pudiese exponer, y por eso le pido, digamos, que pueda ir concluyendo su presentación. Me queda todavía, presidente, no puedo dejar de poner los datos científicos. Creo que sería una falta de respeto a las personas que no dejen exponer datos científicos, porque es con datos científicos que se toma la decisión. No podemos dejar de hacerlo. Pido las disculpas a los honorables diputados, pero como presidente del colegio también debo hacer valer lo que vale un colegio de profesionales. Sigo con la presentación, presidente. Voy a saltarme ese punto Alejandro, sí, está, nosotros no hemos puesto argumento en la línea contraria, pero en esta comisión tenemos tiempo para poder... para que se realicen, digamos, las exposiciones, y ese tiempo lo establece la comisión, que es quien dirige el espacio, digamos, en el que estamos. Entonces yo le pido que establezcamos un límite máximo de 8 minutos más para que usted pueda terminar la exposición que está realizando, y luego de ello, además vamos a abrir la posibilidad de que los parlamentarios hagan consultas, y posterior a ello tenemos como previsto, como se lo había señalado al inicio, la votación. Se vamos a dar un margen de 8 minutos para que usted pueda concluir su presentación. Ningún problema, presidente. Hubiera sido importante que adjuntaran los tiempos antes, pero bueno, cada institución funciona de maneras diferentes. Gracias, presidente. Hicimos algunos cálculos de las condiciones operacionales, me salté varios pasos para no cansarlos. ¿Ya? Lo primero, ¿no es cierto?, es establecer cómo funcionarían los espacios educativos aplicando el actual paso a paso laboral en un colegio de 1.080 alumnos, en un promedio de 45 alumnos por sala. Para un solo curso necesitaríamos 15 aulas. En otras palabras, necesitaríamos 300 combinaciones de horario para satisfacer la demanda total de los cursos. Si lo hacemos al 25%, 4 aulas con una combinación de horario de 96, si lo hacemos al 50%, 2 aulas con una combinación de horario de 48 combinaciones que habría que establecer para poder satisfacer la demanda de los 1.080 alumnos. ¿Ya? En el caso de que fueran 840 alumnos a 35 alumnos por sala, y por eso que pido la paciencia, porque son datos que los trabajamos muy técnicamente. Necesitaríamos 15 salas, pero también 360. Y la verdad es que sea de 45 alumnos, que sea de 35 alumnos, no produce diferencias en la
cantidad de espacios y de combinaciones, solamente lo único que produciría mayor o menor cantidad de gente. No recordar que el mismo paso a paso establece que un espacio cerrado tienen que haber 10 personas, una persona por cada 10 metros cuadrados, y los colegios, las salas de clase, son espacios cerrados. ¿Qué pasa con las condiciones operacionales de jardines y guarderías? Tomamos el ejemplo de una sola sala para no complicarlos en el tema. Hay que recordar que existen dimensiones distintas en el caso de los jardines, donde la exigencia legal es de 2,2 metros, y si lo hacemos al 10%, para una sala cuna de lactantes ya seríamos 5 salas, al 25% 4 y al 50% 2 salas. Entonces, no es tan solo decir vamos a volver, sino ver cuáles son todas las combinaciones de horario, de contrataciones, etcétera, porque no todos los profesores, evidentemente, presidente, están al mismo tiempo al interior de los establecimientos educacionales. Recordemos que más de un 33% de los docentes en Chile trabajan en más de un establecimiento educacional, tienen más de un empleador. ¿Y qué va a pasar ahí cuando existan topones de horarios, cuando existan, ¿no es cierto?, que las combinaciones que se deben hacer para satisfacer la demanda de clases no se puedan dar? Ese docente, ¿a qué empleador va a hacer caso, o a qué, ¿no es cierto?, jefe va a hacer caso? Esto es un dato reinteresante que ustedes lo tienen, que está publicada en la página del ministerio. Fíjense ustedes la cantidad de jardines que están certificados hoy en día. Es terrible. O sea, en la actualidad, ¿ya?, solamente un porcentaje de jardines infantiles pueden dar certeza que las condiciones de infraestructura, de seguridad, de espacios son las que realmente corresponden. Y esta es información de hoy, no es información de mañana, no es información de hace 3 años, es información de hoy día. Hoy día ya tenemos un déficit en las condiciones de infraestructuras al interior de los establecimientos de los jardines infantiles. Por lo tanto, no podemos decir que están todas las condiciones. Aquí está el famoso kit de seguridad que estableció el Ministerio de Educación, y ustedes ven ahí un tapaboca. Ese tapaboca no es elemento de protección personal, lo establece la misma ley, lo establece la ley del ISP Chile. Ese tapaboca no está certificado. En Chile, todo equipo de protección personal debe estar certificado. Lo establece la circular 042 de la Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, si le entregamos un tapaboca a un profesor, si le entregamos un tapaboca a un asistente de educación, no estaríamos cumpliendo la norma. La norma laboral en Chile exige equipo de protección certificado, o sea, mínimo FP2 o mínimo N95. Si eso no está, no están las condiciones, los trabajadores pudiesen hacer, ¿no es cierto?, inmediatamente uso ya del artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo, porque estaría en riesgo inherente la salud de las personas, y lo establece la ley, es un derecho por lo demás constitucional. Algunas propuestas, insisto, primero, que exista un plan integral de gestión del riesgo escolar, obligatorio en todos los establecimientos educacionales. Hoy día lo que tenemos es un plan PLICE que es para emergencias, pero no tenemos planes de riesgo al interior de los establecimientos educacionales, no existe. Ya. Segundo, incorporación del reglamento interno, en los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, un capítulo completo de riesgo a la salud con los procedimientos de prevención de COVID. Para eso no hay que crear un reglamento sanitario, solamente ya el reglamento que existe, y en el que se incorpora la convivencia escolar, en el que se incorpora, ¿no es cierto?, la gestión educacional, se puede inmediatamente abrir un capítulo, ¿no es cierto?, para incorporar, pero que sea hecho por un experto en la materia. Estoy muy de acuerdo con escuchar a todas las comunidades escolares, pero esto es un tema extremadamente técnico. Yo no sé si alguno de ustedes aceptaría que alguno de sus hijos lo terminara operando alguien de la Cruz Roja, porque evidentemente lo que queremos es lo mejor. Lo tercero, la creación de los departamentos de prevención de riesgos escolares y laborales en todo establecimiento que cuente con más de 300 personas a cargo, ¿no es cierto?, de un técnico en prevención y sobre 800 alumnos a cargo de un ingeniero en prevención de riesgos. Es incomprensible que para una empresa bajo el régimen de subcontratación que tenga 50 personas deba contar con un sistema integrado de gestión de riesgo, y con un colegio con 840 alumnos, con 1000 alumnos, donde existe una multiplicidad de riesgos, no tenga la obligación ya de tenerlo. Lo cuarto, un sistema de gestión. Los colegios hoy día no tienen sistemas de gestión de riesgo. Una cosa es el plan y otra cosa es un sistema de gestión, y evidentemente elaborado por un especialista
en la materia, asesoría técnica especializada en todo establecimiento educacional al menos 2 veces a la semana, y en el caso del establecimiento con menos de 100 alumnos 1 vez a la semana, la modificación del decreto 313 para la incorporación de enfermedades escolares, originadas evidentemente en establecimientos para que tengan cobertura con el seguro social. Yo insisto, si un alumno se enferma por COVID, el costo del tratamiento de la enfermedad lo va a tener que asumir los padres. Es el mismo caso que nos está sucediendo con el bullying, con el grooming al interior de las comunidades educativas. Cuando un niño sufre bullying, cuando un niño sufre grooming y por este motivo cae en depresión, el costo del tratamiento de la depresión lo termina asumiendo la familia, recibiendo un doble castigo. El castigo evidente que el niño está con problemas, pero más aún el castigo económico que tenemos, ¿no es cierto?, producto de subsanar esa situación. O sea, si queremos volver, primero modifiquemos el 313. ¿Ya? Y lo último, ¿no es cierto?, la incorporación de expertos y expertas en prevención de riesgo a la Superintendencia de Educación, a la Intendencia de Educación Parvularia, a la Superintendencia de Educación Superior en todas las regiones y provincias. Tenemos tremendamente claro, presidente, que la Superintendencia de Educación está aglutinada por regiones, pero el cálculo para la cantidad de expertos debe ser por provincias. Hoy día ningún fiscalizador de la Superintendencia de Educación es experto en prevención y por lo tanto no están capacitados para garantizar que las condiciones, que su mandato legal, que garantizar las condiciones de seguridad y infraestructura al interior de los establecimientos escolares están dadas. Hoy día la superintendencia no lo puede hacer porque no tiene especialistas en estos temas y hemos visto errores garrafales en la superintendencia, medición de intensidad lumínica con equipos que no están calibrados, medición de temperatura con equipos que no son los adecuados, errores que realmente llaman profundamente la atención y que no puede ser que un organismo que está o que debe estar garantizando la seguridad escolar no tenga profesionales en esta área. Conclusiones rápidamente, presidente. Lo primero que para volver a clases debe haber control en cada territorio a nivel país. No basta solamente una combinación, sino son múltiples combinaciones. Debe estar todo el territorio controlado. Segundo, que estén realmente las condiciones sanitarias. Tercero, condiciones operacionales de gestión de recursos humanos y de compras. Hay problemas en la adquisición de insumos que en muchos establecimientos educacionales lamentablemente no están certificados, se está comprando lo más barato y no se están comprando aquellos. Hemos visto alrededor de 14 establecimientos educacionales con distintas corporaciones, 14 corporaciones educacionales que compraron cloro no autorizado y compraron amonio cuaternario no autorizado, colocando en evidente riesgo a los niños. La gestión integral del riesgo es una urgencia, no podemos seguir permitiendo que al interior del establecimiento educacional no se cuente con expertos y expertas en prevención, incluir de manera inmediata, ustedes verán la fórmula, la cobertura del seguro social de accidentes y enfermedades profesionales, evidentemente en lo particular de las enfermedades. Hoy día los riesgos biológicos no están cubiertos por el seguro y lo quiero dejar extremadamente claro. Me gustaría ahí que el Ministerio le explicara también a los padres que en caso de contagio de los alumnos por esta enfermedad al interior de las comunidades escolares no está cubierto y que los sostenedores van a tener que asumir la responsabilidad del riesgo porque así lo define la ley y contar con un organismo fiscalizador, con personal técnico y adecuado en estas materias que hoy no lo tenemos e insisto que en la superintendencia, que es el organismo fiscalizador que más relación tiene con los establecimientos educacionales, no cuenta con especialistas en la materia, no pudiendo garantizar que las condiciones reales al interior de los establecimientos educacionales. Gracias, presidente. Muchas gracias, Alejandro, por esta completa presentación. Voy a dar un breve espacio para que los parlamentarios o parlamentarias puedan hacer consultas respecto a lo señalado por Alejandro en esta exposición. Diputados, diputadas. El diputado González. ¿Alguien más? Pregunto porque voy a reunir todas las consultas y diputado Sangüesa, diputada Vallejo. Diputado Inter. Diputada Girardi, en ese orden. Ya, empezamos con el diputado González.
Presidente, yo muy brevemente quisiera felicitar a don Alejandro Valdebenito. Creo que ha sido una exposición extremadamente buena, seria, clara, y creo que vamos a tener que tomar en consideración muchos de los antecedentes que él planteó para corregir, modificar, perfeccionar, digamos, el proyecto, que nos va a ser de mucha utilidad. Eso es todo lo que quiero decir, presidente, pero me parece muy importante y desde luego yo quiero reconocer que en el trabajo nuestro no estuvo contemplada la presencia de un prevencionista de riesgo. Debiera haberlo estado, es una cosa que uno aprende y creo que eso debiera aprenderlo especialmente el sector público chileno y especialmente el Ministerio de Educación. Creo que las recomendaciones que está dando son absolutamente vitales para, digamos, asumir la situación en que estamos y creo que reconocer esos vacíos forma parte, digamos, de la transparencia, de la honestidad y de la seriedad y rigor con que tenemos que tomar el trabajo legislativo y sobre todo la acción pública. Muchas gracias, diputado González. Diputado Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, compartir con el diputado González y agradecer a don Alejandro la exposición. Sin duda, la prevención del riesgo es algo que está aún incipiente en nuestro país y lamentablemente no existe la cultura ni personal, ni institucional, ni empresarial respecto a un tema que es de suma relevancia, porque tiene que ver, en el fondo, es cómo podemos evitar las cosas y no reaccionar a posteriori como es lo que normalmente no sucede. Así que en ese sentido agradecerle la exposición, la actualización de los datos, creo que también es muy relevante. Y, presidente, lo que quería proponerle es que ninguno de nosotros es experto en prevención de riesgo también, entonces eso también hay que asumirlo. Y desde la ignorancia me gustaría escuchar al Ejecutivo si dentro de la elaboración de los planes efectivamente también se contó con la participación de prevencionistas de riesgo dentro de los equipos que deben existir a nivel ministerial. Entonces, quisiera conocer la opinión del Ejecutivo respecto a la exposición también, presidente. Gracias, diputado Gustavo Sangüesa. Diputada Camila Vallejo. Gracias. Gracias, presidente. Siempre hago lo mismo con la diputada Vallejo, no hay caso. Me silencio. Saludos al medio, al Ministerio de Educación y al expositor, a don Alejandro Valdebenito. De verdad, una gran presentación, un gran trabajo el que han hecho. Lamento el tema de los tiempos, pero bueno, así funcionamos lamentablemente en la comisión. Yo creo que esa presentación sería bueno poder hacerla llegar a los distintos gremios, organizaciones, profesores, asistentes, los mismos colegios que han estado acá exponiendo sobre este proyecto, al menos, en particular el que estamos debatiendo, porque son antecedentes que es importante tener a la vista. Por lo tanto, que nos deje la presentación. Y mi pregunta también va en el mismo sentido, o sea, porque este trabajo que ustedes han hecho pensando justamente en esta idea esta apuesta, este plan del retorno seguro a clases del Ejecutivo, me imagino que fue un arduo trabajo, de harto estudio, y por lo tanto quisiera saber si fue considerado por el Ministerio de Educación, con quién han podido, a quién se lo han podido exponer, de las autoridades a cargo, si han podido trabajarlo también quizá con otros expertos en la materia, porque como está pensado en un contexto de pandemia, obviamente que tiene que ver mucho con las medidas sanitarias para la prevención del contagio del COVID-19. Entonces, más que nada saber eso, porque nosotros estamos justamente escuchándolo a minutos de iniciar la votación en particular, y por lo tanto, no hubiese gustado tener estos antecedentes antes, pero me imagino que al menos el Ministerio de Educación habrá tenido en consideración, espero, lo dudo, pero esperaría que así fuera, en consideración este trabajo que han hecho como colegio profesional. Gracias, diputada Vallejo. Diputado Gonzalo Inter.
Sí, yo agradecerle la exposición a don Alejandro, muy clara, muy contundente, con mucha información. Le voy a dar la pregunta que hace la diputada Vallejo, que es muy importante. O sea, no quiero repetir la idea, pero ante los planes que nos vamos a enfrentar de parte de la autoridad que efectivamente puede tomar estas decisiones, lo que hemos visto hoy día, ¿va a aparecer ahí o no va a aparecer ahí? Pero además le quería preguntar de mi cosecha, en parte está tratado en la exposición, pero igual me interesa. ¿Qué rol le otorgan ustedes a la comunidad misma en la esfera de tomar decisiones y aportar a la elaboración de los planes? Eso. Gracias, diputado Gonzalo Inter. Diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a Alejandro, de todas maneras, por haberse comunicado conmigo por WhatsApp para hacer posible que él estuviera hoy día en esta reunión. Yo creo que era sumamente importante escuchar esa voz que efectivamente no había sido ni siquiera considerada, ¿no? Entonces, agradecer profundamente su exposición y su presencia. Lo segundo, presidente, preguntarle también a Alejandro, porque él se refirió fundamentalmente dentro del kit a las mascarillas, ¿no? Yo no sé si él conoce en profundidad en qué consiste el kit de seguridad que está planteando el Ministerio, ¿no? Pero aparte de la mascarilla, en tanto número, en tanto diversidad de elementos que están considerados, me gustaría que pudiera profundizar un poquito más, ¿no? Esa pregunta me quedó dando vuelta, y respecto, y esto también para el Ministerio, ¿no? El tema de la fase 4, cuando se supone que el Ministerio de Salud ha planteado que ya hay comunas que están en la fase 4, ¿cuáles son las consideraciones que él tendría en esa fase 4? Porque me queda claro que en todas las fases anteriores el Ministerio de Salud no está dando el vamos de condiciones, que se cumplan las condiciones sanitarias, ¿ya? Pero en la fase 4, ¿cuáles son las consideraciones que él sugeriría que se tuvieran, además de las que está planteando? Al Ministerio, a Raimundo Larraín, presidente, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, la misma con respecto a la fase 4. ¿Qué responsabilidad asume el Ministerio, ¿ya? Si hay un retorno a clase que no sea en la fase 4, que sea en la 3, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el rol, además, del Ministerio respecto de ese retorno en fases que no sean la fase 4? La segunda pregunta es, de acuerdo al Ministerio de Educación, ¿cuántos establecimientos educacionales cumplen al 100% las condiciones sanitarias en términos de infraestructura para el retorno? ¿Ya? ¿Cuántos cumplen el 100%? ¿Ya? ¿Cuántos no cumplen el 100%? ¿Ya? ¿Y en qué porcentaje de cumplimiento estarían los distintos establecimientos educacionales? Porque con el dato que dio recién Alejandro, vimos solo el tema relacionado con el reconocimiento oficial de los jardines infantiles, ¿ya? Que estamos en un 25% promedio, ¿ya? Pero no el de los establecimientos escolares, ¿ya? Entonces, me gustaría saber, por el caso que además nosotros hemos mencionado casos puntuales, ¿ya? Pero me gustaría saber la opinión del Ministerio y el conocimiento además que tenga el Ministerio respecto de este tema. ¿Cuántos cumplen, ¿ya? las condiciones sanitarias desde el punto de vista de la infraestructura para un retorno absolutamente seguro y desde el punto de vista sanitario para el retorno a clase? La otra pregunta que le quiero hacer al Ministerio respecto, ellos dicen que el Ministerio proveería de estos kits, ¿no? De seguridad, que incluye mascarilla, alcohol gel, etc. ¿No? Mi pregunta es si esto va a ser asumido al 100% por el Ministerio desde el punto de vista de los recursos, porque el conocimiento que yo tengo, por lo menos del Servicio Local de Barrancas, es que hay establecimientos que me han mencionado que el servicio local le está pidiendo que ellos saquen platas de la SEP para hacerse cargo ellos de los kits de seguridad, ellos del alcohol gel, ellos de las mascarillas, de los artículos de aseo, etc.
Entonces, y no en cifras muy menores, ¿no? Un porcentaje alto de la SEP estaría destinándose a la compra de estos insumos sanitarios, ¿ya? Para abordar el tema de la sanitización de las escuelas. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la situación, ¿no? Si es un 100% del ministerio y cuánta plata, además, cuántos recursos estaría invirtiendo el ministerio para comprar estos kits de seguridad. Lo otro que no se pronunció tampoco el ministerio, presidente, es respecto a la situación de la dualidad que le había planteado sí el ministro en una sesión anterior, de que podían haber estudiantes en forma presencial y al mismo tiempo estudiantes en forma remota, ¿no? Y que para eso se requería, por ejemplo, una segunda persona apoyando al profesor para hacerse cargo, porque un profesor solo obviamente no puede hacerse cargo al mismo tiempo de los niños que están en la clase, como aquellos que están en forma presencial, como aquellos que están en forma remota. Por lo tanto, me gustaría que también el ministerio se pudiera pronunciar sobre ese tema y cuántos recursos van a destinar a eso. Y por último, ¿cuál es la responsabilidad que va a asumir el ministerio, ¿no? En caso de que en el retorno se produzcan contagios, ¿no? Al interior del establecimiento o muertes por COVID, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que ellos van a asumir? Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Yo cometí un error de no haber puesto un tiempo límite para las consultas de los parlamentarios. Tengo anotado al diputado Bobadilla, luego al diputado Venegas y luego al diputado Pardo, que van a ser las últimas 3 palabras, pero me gustaría que en cada una de ellas hubiese un máximo de tiempo de 3 minutos para que Alejandro pueda responder posteriormente y para posteriormente dar inicio a la votación de los proyectos que tenemos hoy día puestos en la orden del día. Diputado Bobadilla, tiene 3 minutos. Presidente, lo primero, valorar la exposición de Alejandro. Yo lamento que no le hubiéramos dado el tiempo que él necesitaba para hacer la exposición como él lo había preparado, pero reitero, valorar su exposición. En segundo término, preguntarle a Alejandro su opinión en particular respecto de este retorno a clase que ha planteado el ministerio, cosa que no está definida, porque da la impresión a veces de las exposiciones de algunos colegas como que el ministerio ya definió que tienen que retornarse a clase, y esto no es así. Lo que ha dicho el ministerio son 2 o 3 conceptos muy fundamentales, Alejandro, y me gustaría que tú te pudieras referir a eso. Que primero es un retorno a clase seguro, segundo, voluntario y gradual en el tiempo. Me gustaría que te refirieras, por favor, a esta propuesta que ha hecho el ministerio en particular. Y lo otro, Alejandro, que yo creo que podemos a lo mejor coincidir en que las realidades, y creo que tú también lo dejaste entrever en la exposición, del país no son todas iguales. Normalmente lo que ocurre en Chile es que legislamos y tomamos determinaciones en base a lo que ocurre en la región metropolitana, pero la región metropolitana, su realidad es muy distinta a lo que ocurre en otras zonas del país. ¿A qué me refiero? Esto del retorno gradual. Por cierto que hay comunas o colegios, como tú muy bien los decías, con sobre 300, 400 o 1000 alumnos. Allí se dificulta mucho el retorno masivo, por decirlo de alguna forma. Pero hay otros establecimientos en otras regiones del país que son más chicos. Por ejemplo, los colegios rurales, colegios que tienden a muy pocos alumnos. Por lo tanto, el nivel de aglomeración ya de alumnos es muy pequeño. Por lo tanto, yo considero de que hay zonas y regiones del país que sí podrían a lo mejor retornar a clases siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitieran, a diferencia de lo que ocurre en colegios grandes como los que tú mencionabas, sobre 300 alumnos. Entonces me gustaría que nos dieras tu opinión, si tú estarías de acuerdo en que aquellos colegios que, reuniendo las condiciones sanitarias y de infraestructura, puedan retornar a clase, si es que
los apoderados, la comunidad escolar determina voluntariamente el retorno a clase. Nada más. Muchas gracias, diputado Badilla. Diputado Mario Venegas. Gracias, presidente. Yo no le voy a hacer consultas al señor Valdebenito, porque su presentación me parece que se explica por sí sola y es abundante en datos para señalar como conclusión, a menos que yo esté equivocado y completamente respecto de sus intervenciones, que no están dadas las condiciones para un retorno seguro a clases hoy día en Chile. Estoy hablando de la mayoría de los colegios. Una excepción en una escuelita pequeña de 3, 4 alumnos de carácter rural es probable. Pero la evidencia internacional y nacional, y más aún los argumentos técnicos y profesionales que le indicó, es clara la conclusión. Por eso yo quiero hacerle la pregunta más bien al señor Larraín, don Raimundo. Porque la verdad es que tenemos que sincerar él repite el discurso del ministro y aboga con entusiasmo por la vuelta a clases con seguridad voluntaria y gradual. Yo voy a aceptar, confiar eso, pero la pregunta es, ¿por qué en mi región las autoridades de educación están haciendo esfuerzos para reunirse exclusivamente con alcaldes oficialistas, para ofrecerle incluso incentivos para que vuelvan o firmen, ¿no es cierto?, soliciten el retorno a clase, en donde le ha ido pésimo además, mal, muy mal, porque incluso ellos no se han aceptado. En la provincia de Vallejo, de la que yo represento, solo 2 establecimientos, ¿ya? Manuel Montt de Victoria, solo en cuarto, técnico profesional para ir a práctica probablemente, y Luis Pasteur de Traguén, que había manifestado su voluntad inicial, se retractó. ¿Y por qué se retractó? Porque el ministerio, la pregunta que hacía Cristina Girardi, no se responsabiliza por las consecuencias, muy por el contrario, quieren que ellos los pidan. Hace que los supervisores técnicos sean los que hagan los informes, no tienen las competencias, hay una contienda ahí con Andime, que es la organización que reúne a los profesionales, porque dicen ellos, bueno, ¿quién asume la responsabilidad bajo firma? ¿Quién? Por las consecuencias indeseadas de este. Entonces la pregunta es concreta. ¿Están jugando con honestamente en cuanto a que no hay otras razones que no conocemos que impulsen esta casi obsesión por volver a clase cuando todo parece indicar que no están dadas las condiciones? Quiero contar que me he preocupado de hablar, señor Larraín, por su intermedio, presidente, con gente de distintas realidades, particulares subvencionados, municipales y particulares pagados, y ninguno han hecho todos los ejercicios, todas las modelaciones posibles, y no da cómo volver a clase con un número significativo de alumnos, con estos turnos, con estos presenciales y online. No les da. No han podido dar con una fórmula, porque no está la infraestructura, no tiene el recurso humano, y aunque lo tuviesen, ¿no es cierto?, la gente no puede trabajar más que 8 horas, que son lo normal. Entonces, no veo por qué el empecinamiento, me gustaría entender eso. Muchas gracias, diputado Venegas. Y la última palabra, el diputado Luis Pardo, para que posteriormente responda Alejandro Valdebenito y los representantes del ministerio. Gracias, presidente. La verdad es que, a diferencia... ¿Se escucha? Sí. A diferencia del diputado Mario Venegas, por su intermedio, yo saco otras conclusiones de la exposición del señor representante del Colegio de Ingenieros Prevencionistas de Riesgo. Efectivamente, y creo que el Ministerio también lo ha señalado varias veces, no están dadas las condiciones hoy día para un retorno a clases en la forma que lo ha descrito el diputado Venegas y otros intervinientes, porque se habla de un retorno a clases como si fuéramos a volver a nivel nacional, como si fuéramos a volver en plena normalidad,
Y lo que yo concluyo de la exposición que acabamos de escuchar es que efectivamente cuando se habla de un retorno, en primer lugar, gradual, es decir, no solo gradual en el tiempo, sino que además paulatino y diferente de acuerdo a los territorios y de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, se está hablando de una situación futura, que no están dadas las condiciones hoy día, pero de una condición futura, en la cual cumpliéndose determinados parámetros se va a volver a clases también de acuerdo a determinados niveles de gradualidad. Habrá comunas donde unos establecimientos puedan y otros no. Y dentro de un mismo establecimiento volverán, por ejemplo, los terceros y cuartos medios bajo determinadas condiciones y el resto de los alumnos no. Por lo tanto, hacer aquí e insistir majaderamente en la caricatura de un retorno a clases como si no estuviese pasando nada y atribuirle al gobierno intenciones ocultas tras ese propósito perverso, me parece que es demasiado estirar la racionalidad de los argumentos. El ministro y las distintas autoridades han dicho hasta el cansancio que es gradual, que es paulatino, que es sujeto a las condiciones sanitarias en cada lugar y en cada comuna, muchas de las cosas que el expositor ha reseñado en su presentación, a pesar de que él también a ratos cae en la misma lógica de rebatir un supuesto retorno a clase inmediato en el tiempo y paralelo y parejo para todo el mundo, cosa que nunca ha estado sobre el tapete. Y de la misma forma que no están las condiciones dadas hoy día para ese ni para ningún otro retorno a clase, no sabemos cuándo van a estar. Por lo tanto, es totalmente absurdo legislar en función de hipótesis que no conocemos, en un momento en que estamos viviendo una situación compleja que amerita que hagamos el ejercicio, como hoy día lo hemos hecho, de escuchar expertos y de seguir involucrándonos en la situación, pero legislar a priori sin saber lo que va a pasar en 1, en 2, en 4 o en 6 meses más tampoco es razonable. Entonces, yo quisiera más que formular preguntas, porque creo que la pregunta que tiene que responder por lo demás el ministerio, que yo me imagino, porque lo veo a diario también, que los prevencionistas de riesgo están incorporados en los procesos de reconocimiento oficial, de modernizaciones o modificaciones que se hacen en la infraestructura de los establecimientos. Que cada establecimiento no tenga un prevencionista de riesgo no significa que el sistema de educación no les provea esa ayuda en forma oportuna, como lo veo, reitero, en muchos casos, al margen incluso de la pandemia. Ahora, la obligación de consultar a expertos no significa consultar al colegio que agrupa a los expertos. Desde luego, muy interesante escuchar lo que hemos escuchado. Pero acá lo importante es que en los planes estén involucrados los expertos que correspondan, que no son solo los expertos en prevención de riesgos, sino que hay otros expertos que también hay que escuchar. A mí me gustaría, presidente, que la comisión escuchara al Ministerio de Salud, dada los antecedentes que nos ha entregado el expositor, y que de la misma forma que todos sabemos que no están dadas las condiciones y que salvo que insistan en manejar o manipular la información, nadie está volviendo a clases la próxima semana ni el próximo mes, que nos demos el tiempo para tomar una buena decisión y escuchar al Ministerio de Salud y eventualmente a otros expertos antes de legislar respecto de hipótesis o supuestos del futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pardo. Vamos a entregarle a Alejandro Valdebenito 10 minutos para que pueda responder las consultas que se han realizado. También le vamos a dar la palabra a los representantes del Ministerio de Educación. Entiendo que el señor Larraín no se encuentra, porque él advirtió al inicio de que se tenía que retirar, pero estaba María Jesús Honorato y José Pablo Núñez, para posteriormente pasar a la votación de los proyectos puestos hoy en tabla. Yo quiero recordar que hubo ya un periodo de audiencias en donde se recibió a una cantidad de invitados para exponer acerca de este tema. Solamente hacer menciones y recordatorio de aquello. Así que le voy a dar la palabra a Alejandro Valdebenito para que pueda referirse a las consultas que han hecho los parlamentarios y parlamentarias. Gracias, presidente, y por su intermedio agradecer las distintas consultas que se han hecho, sin duda interesantes, sin duda tratan de aportar al debate que nosotros hemos liderado. Respecto a lo que presentaba la diputada Camila Vallejos, efectivamente este colegio nos fue invitado a participar en las mesas técnicas del Ministerio de Educación, porque en todas las demás mesas técnicas hemos estado, y ahí queda en evidencia, por ejemplo, todo lo que se hizo con el paso a paso laboral,
ya que incorporó todos nuestros criterios técnicos en lo principal de la conducta que deben haber en espacios confinados y en espacios cerrados de una persona cada 10 metros cuadrados. En términos de la fase 4, lo que habla la fase 4 es la apertura para lugares abiertos de hasta 50 personas. En ninguna parte dice lugares cerrados, se sigue manteniendo el criterio. ¿Ya? Entonces ahí también hay que tener esa consideración. No es el mismo comportamiento. Recordemos que este virus es un virus de contacto, es un virus pesado, pero que es un virus de fluido. Por lo tanto, hay incluso un estudio interesantísimo del MIT y de la Universidad de Chile que logran comprobar que el virus se transporta más allá de 2,5 metros en algunos casos. ¿Ya? Entonces, esas consideraciones técnicas hay que tenerlas. Respecto a lo que planteaba el diputado Bobadilla, como usted bien lo sabe, diputado, el animal se mata completo y después se desposta, ¿ya? Por lo tanto, lo que corresponde primero es matar el nivel de contagio del COVID, y después ir despostando este animal. Es efectivo, no se puede negar que hay regiones y territorios que tienen mejores comportamientos, pero dentro de una misma provincia, existen sectores con cuarentena y sectores sin cuarentena, sectores con cordón sanitario, sectores sin cordón sanitario, y la realidad laboral en Chile nos dice que hay trasvasijes entre las comunas. Es así, por ejemplo, que en el caso de Concepción se abastece de recursos humanos para asistentes de educación, para auxiliares, ese tipo de personal desde las comunas de Hualqui y San Pedro Viejo y sectores de Chiguayante. Por lo tanto, Chiguayante, Hualqui están en cuarentena, Concepción está en cuarentena, pero también se abastece a San Pedro que no está en cuarentena. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con ese trazado donde 3 comunas que están en cuarentena pueden ir a trabajar a una comuna que no está en cuarentena y que evidentemente son portadores o posibles portadores de trazados de contagio? Respecto a lo que señalaba el diputado Pardo, yo creo que hay que ser respetuoso con las instituciones. Esto es un colegio serio, es un colegio con una trayectoria gigantesca, y por lo tanto yo pido ahí que se respete, ¿ya? Y también una consideración técnica. Yo le invito a leer el Código Sanitario en ese sentido. Los únicos expertos, guste o no guste, somos nosotros. Los demás son personas que tienen una carrera profesional muy elocuente, muy grandes profesionales, y que se han ido autodenominando expertos, más que nada por un tema de marketing. Pero a los que reconoce experto en prevención el Código Sanitario es a los técnicos e ingenieros en prevención. Somos nosotros los especialistas, y eso también hay que tener la consideración técnica. ¿Estamos en condiciones de volver? Yo no me atrevería a volver, y quiero ser súper honesto y sincero, más allá de la fase, más allá, ¿no es cierto?, si es 4, 5 o 6, yo recomiendo técnicamente, y este colegio recomienda este año no volver. Y también considerar que estamos discutiendo en términos reales de 2 meses de clase. Septiembre ya no volvimos, a excepción de Aysén, que ha tenido alguna reapertura, como decía el diputado Mario Venegas, donde hicimos un seminario especial para esa región, y mucho susto por lo demás, y muchos apoderados que los contaban que tenían como miedo porque se sentían presionados por volver. Acá lo más importante, una de las consideraciones más importantes es que el alumno, ¿ya?, o que el COVID esté cubierto por el seguro social. Porque hoy día lo que estamos diciendo es, ¿ya?, estamos haciendo una transferencia de riesgos. Por una parte, la autoridad pública, ¿no es cierto?, la máxima autoridad de educación, nos dice, vuelvan. Pero no nos dice qué va a pasar cuando un niño se enferme. Ojalá que no se enferme. Mi deber como especialista en prevención es colocarme en el peor de los escenarios, no en el mejor, no en el escenario ideal, sino en el peor de los escenarios. Entonces, si un joven de tercero medio, ¿ya?, o de primero medio, o de quinto básico, ¿ya?, tiene un contacto estrecho, y producto de ese contacto estrecho se hace compleja la situación, y ese niño termina en la clínica, ¿quién se va a hacer responsable de eso? Porque hoy día la política pública nos dice que no se hace responsable. Y muchos abogados también lo han llamado para decirlo, oye, estén atentos porque si pasa algo, los vamos a llamar a ustedes para que lo hagan todos los peritajes para demandar. ¿Ya? Y resulta, estimados diputados, que aunque suene feo la comparación, no quiero ser irrespetuoso con la vida, un niño muerto hoy día cuesta en el sistema 80, 90 millones de pesos.
Entonces, claro, cuando después muera el niño, le vamos a decir al colegio tiene que pagar una indemnización de 90 millones. Siendo que hoy día podemos evitar eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros técnicamente? Preparémonos para un retorno completo, gradual, con inteligencia, para el 2021. Porque recuerden que en el último dato de la OMS, ¿ya?, recién podríamos empezar a hacer vacunación masiva a mediados del 2021. A mediados de 2021. ¿Ya? Y lo que sabemos de los datos, lo que sabemos de la historia de las pandemias, es que estas llegan para quedarse. Si incluso más, aunque tengamos la vacuna, el COVID no se va a ir. El COVID llegó para estar. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es controlar, vamos a colocar medidas de ingeniería. Respecto a lo que planteaban sobre las condiciones de infraestructura en los establecimientos educacionales, yo le invito a leer la página de la Superintendencia, que constantemente está entregando informaciones, y van a poder ver ustedes que en muchos sectores rurales, por ejemplo, hay problemas con alcantarillado, hay problemas de abastecimiento de agua, hay problemas donde no existe agua y se llega con camiones aljibes. Muchos de los procedimientos sancionatorios de la Superintendencia de Educación son por condiciones de infraestructura. Y está ahí reflejada en la página www.superedu.cl, y ustedes pueden ver todos esos informes que son públicos y que cualquier persona los puede tener. En el caso de la región de Ñuble, por ejemplo, todo el sector interior del Ñuble, el sector rural de Ñuble, tiene constantemente multas por bajas condiciones sanitarias. En la región metropolitana tenemos muchas multas también por condiciones de infraestructura no cumplidas al interior de los establecimientos educacionales. Y no existe en Chile, ¿ya?, un sistema de seguimiento y control. Lo que existe en Chile es una carpeta de arranque que denominamos nosotros los expertos para presentar la autorización en el Ministerio de Educación. Se autoriza esa carpeta, se revisa, pero dentro del equipo revisor tampoco hay expertos, diputado Luis Pardo, no hay, y eso hay que ser sincero. Muchos de los colegios han incorporado expertos en prevención por iniciativa propia, porque se han visto la necesidad ya de ordenar el sistema administrativo, de ordenar el sistema preventivo, porque han tenido reclamos, porque han tenido accidentes, porque han tenido, ¿no es cierto?, situaciones complejas, pero no es una exigencia legal. Lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos promoviendo, que debe haber el mismo criterio que para la empresa particular. ¿Por qué una empresa, ya, con 50 trabajadores bajo el régimen de subcontratación, ley que se votó en este Congreso de la República, por lo demás, se exige un sistema integrado de gestión de riesgo a cargo de un experto profesional? Y para un colegio, ya, de 840 alumnos, o de 1048 alumnos, o de 2000 alumnos, no se exige un sistema integrado de gestión de riesgo. Yo le voy a explicar por qué, diputado. No se le exige porque el sistema de seguridad y salud ocupacional en Chile se diseñó para la protección del trabajador, no para la protección de los niños. Y es por eso que las mutualidades no pueden introducirse ni gastar dinero en los colegios, porque si lo hacen está quebrantando la ley de accidentes del trabajo y es multa para la mutualidad. La mutualidad, cuando le dice a usted, oye, yo te hago el plan de emergencia, después le dice, pero no te lo puedo firmar. ¿Y por qué no lo puede firmar? Sumamente sencillo, porque no puede gastar dinero. Ellos no pueden capacitar a los alumnos, ellos no pueden inspeccionar a los alumnos, porque ellos se financian con un aporte patronal desde el 0,90 hasta el 6,8%, dependiendo su índice de riesgo, ¿no es cierto?, para la protección del trabajador. O sea, fíjense, en el mismo escenario, en el mismo espacio educativo, vamos a tener un trabajador, ¿ya?, que es protegido por la ley de accidente del trabajo y que está protegido por accidente y por enfermedad. Y vamos a tener un alumno que está protegido solamente por accidente. Respecto al equipamiento de seguridad, ¿no es cierto?, que preguntaba la diputada Girardi, lo primero, el kit está ahí y se lo pueden bajar, ¿no es cierto?, lo pueden ver en transparencia pública, está publicado también por el Ministerio de Educación. De todos los elementos del kit, una de las cosas que nos llama profundamente la atención, que en los elementos químicos, ninguno tiene ficha de seguridad. Puede ser una omisión, ya puede ser que no la subieron, puede ser, ¿no es cierto?, que no la entregaron, la ficha de seguridad seguramente está, porque son productos legalmente establecidos, ¿ya? Respecto a la mascarilla, no es una mascarilla, y ahí la ley, ¿no es cierto?, que regula los equipos de protección personal en Chile es clarita, ya, súper clara. El artículo 1 de la ley ICP establece, el numeral número 19, que es un equipo de protección personal aquel que dé garantía
de la protección de alguna componente, alguna parte del trabajador o trabajadora, y que además debe estar certificado. O sea, a nuestros trabajadores, cuando le entregamos una mascarilla que no está certificada, no estamos cumpliendo con la ley. Entonces, si nosotros le entregamos a nuestros trabajadores en los colegios mascarillas que no están certificadas, lo que estamos provocando es una falsa seguridad. Algunos van a decir equivocadamente, por lo demás, que el Ministerio de Salud cambió la normativa. No, no la cambió. Si no la ha cambiado, lo que cambió fue la normativa de circulación, no la normativa laboral, porque para cambiar la normativa laboral tiene que cambiar el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo no ha sido cambiado. Lo que hizo el MinSal cuando estaba el exministro Mañalich es que para circular en el territorio nacional se debe usar un tapaboca, una mascarilla, pero para circulación en el mundo laboral, no, solamente mascarilla certificada. Por lo tanto, por eso no podemos decir que el kit, ¿no es cierto?, es completamente seguro, no podemos establecer que el kit, ¿no es cierto?, cumple con todos los requerimientos, porque hoy día los requerimientos no están a la vista. Hoy día tenemos una mascarilla, algunos dirán, oye, una mascarilla de nanopartícula de cobre. Súper sencillo, la ley dice agente de riesgo y que tiene que estar acreditado. La partícula de nanopartícula de cobre, perdón, las mascarillas o tapabocas, son elementos que no están certificados, y ustedes pueden tomar, los diputados, oficiar al ISP, ustedes tienen la facultad para hacerlo, presidente, y decirle si esa mascarilla está certificada, y le van a decir que no. ¿Y por qué le van a decir que no? Porque en Chile no existen laboratorios, y por eso es que todas las mascarillas certificadas para protección respiratoria vienen del extranjero, y ahí está la FPP2, la N95, la norma australiana, la norma sueca, la norma europea, la norma estadounidense, las normas chinas, que son las 5 grandes normas que en Chile se pueden usar sin mayores complicaciones, presidente. Pero hoy día, si me preguntan a mí, técnicamente, yo, como presidente nacional de este colegio de profesionales, sin antes tener un departamento de prevención de riesgo en los establecimientos educacionales, sin antes haber modificado en los procedimientos, sin antes, ¿no es cierto?, haber asegurado que en caso de contagio directo un niño se enferme, pueda ser atendido gratuitamente por el seguro establecido para ellos, sin esas condiciones, no los arriesguemos. Seamos prudentes, seamos extremadamente prudentes, porque lo que vamos a ver, y lo puedo adelantar, diputado, usted me decía que no se puede ver, sí se puede hacer, tenemos varios modelos matemáticos para adelantar, que hay regiones que no van a volver, es imposible, y aunque lo digan lo contrario, no va a suceder, y que lo más probable es que el 70% de las regiones recién en noviembre estén en condiciones de volver ya masivamente. Entonces, estamos discutiendo, diputados, diputadas, por 2 meses. Alguien dirá, oye, los cuartos medios a mitad de octubre están cerrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que estar listos para la prueba. Entonces me llama profundamente la atención que se coloque como argumento los cuartos medios. Los cuartos medios en octubre tienen que tener su proceso cerrado. O sea, para los cuartos medios estamos discutiendo un mes. La verdad es que me extraña, porque eso es no conocer cómo funciona el modelo educativo en Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, Alejandro, a usted por dar respuesta a las consultas realizadas por los parlamentarios y parlamentarias.